En este tutorial les voy a enseñar lo que podemos hacer con una caja de madera de frutas como esta, un organizador espectacular. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Al final del vídeo les muestro para qué lo hice. Vamos a necesitar una caja de madera de frutas como esta, de las pequeñitas, y otras piezas de madera como estas que me han ido sobrando de otras cajas de ideas anteriores. Estas piezas que tienen así forma de triángulo, que son las que van en las esquinas de la caja, voy a reutilizar 4 grandes y 4 pequeñitas. Si consigues piezas más grandes no necesitarás unirlas. Otras piezas de madera de los lados de las cajas que vamos a cortar según la medida de nuestra caja. Lo primero que hacemos es trabajar con la caja pequeña. Le vamos a quitar las grapas metálicas que sujetan el suelo de la caja. Yo se las quito simplemente por una cuestión estética. Me parece que el acabado queda mucho más bonito. Te puedes ayudar con un alicate o con un destornillador o cualquier otra herramienta para retirar esas grapas. Nos debe quedar así, el suelo por un lado y los lados de la caja por el otro. Como pueden ver, nos quedan unos huecos que dejaron las grapas de metal que luego tendremos que tapar y lijar. Utilizamos una lija para madera y de paso aprovechamos para lijar toda la madera. Con las otras piezas de madera lo que vamos a hacer es cortar unas tiras para rellenar el espacio que falta en los lados de la caja. Así nos quedará una pieza más cerrada y uniforme. Y también otras piezas de madera que vamos a necesitar para hacer una pared en la parte de atrás. Medimos y cortamos las piezas que necesitamos. Pegamos el suelo a las paredes de la caja. A mí me gusta trabajar con el pegamento o la cola blanca para madera y también con la pistola de silicona caliente. Aprovecho este momento para invitarles a que visiten mi blog crearyreciclar.com. Pegamos las piezas que cortamos, una a cada lado de la caja, para que nos quede una caja más cerrada y uniforme. Con las otras 5 piezas o tablas de madera que cortamos, vamos a hacer como una especie de pared en el fondo de la caja. Las vamos a pegar en sentido vertical, de esta forma. Debemos dejar la misma separación entre cada una de las tablas y pegarlas justo en el borde de la caja. El tamaño de estas tablas dependerá de lo alto que quieran hacer esta pared del fondo. Luego en esta parte vamos a pegar una pieza así en sentido horizontal, justo en la parte de arriba de las tablas de madera. Esta tabla lo que va a hacer es unir las 4 tablitas de la pared. En esta pared es donde vamos a pegar las piezas triangulares de madera de forma horizontal, una al lado de la otra. Yo voy a tener que unir 2 piezas, una grande y una pequeña, pero si ustedes consiguen una pieza que sea del tamaño completo, pues perfecto, mucho mejor. Con esto lo que vamos a lograr es hacer una especie de balda o repisa inclinada. Yo le hice 4 niveles, pero ustedes pueden hacer más o menos, dependiendo de lo que quieran hacer. Ahora vamos a terminar de cubrir y lijar las imperfecciones de la madera. Para cubrir los huecos podemos utilizar algún producto especial como una masilla para madera o simplemente pegamento o cola blanca para carpintero. Un truco para cubrir todas las imperfecciones es usar trozos pequeños rasgados a mano de servilletas de papel blanca. Yo reutilizo las servilletas que me quedan cuando utilizo la técnica decoupage. Aplicamos una mezcla de pegamento diluido con un poquito de agua para pegar la servilleta y así tapar todos los posibles huecos e imperfecciones de la madera.
Una vez que esté todo seco y lijado, le vamos a aplicar una primera capa de imprimación en todo el organizador con una pintura blanca. Si prefieren forrar con otro tipo de material, con telas, papel decorativo, etc., no es necesario imprimir la madera. También si quieren pueden dejar la madera en su color natural, pero eso tan solo lo lijamos bien para eliminar el color de la impresión. Con la primera capa de blanco no quedó bien, por eso le voy a aplicar una segunda o hasta una tercera capa de pintura, dependiendo del color que lo quieras dejar. Como yo lo voy a pintar todo de blanco, le voy a aplicar en total 3 capas de pintura, para luego decorar solo por fuera, por los lados de la caja. Y en la parte de arriba también. Como detalles decorativos voy a utilizar este hilo de lana en color rosa y los botones que los suelo guardar de toda la ropa que ya no sirve y de la cual siempre guardo los botones, las cremalleras, los apliques decorativos, piedritas, brillantes, etc. Voy a elegir varios botones de diferentes tamaños, formas y colores. Así me quedará una decoración muy colorida. Voy a empezar por hilvanar un trozo de hilo con una aguja gruesa y empapar parte del hilo en una mezcla de pegamento cola blanca diluida en un poquito de agua. Pasamos el hilo por los huecos del primer botón y lo pegamos a la caja. Y si quieren ver más ideas de manualidades con reciclaje creativo, no se olviden de visitar mi blog crearyreciclar.com. En él encontrarán estas y muchísimas ideas más, con el paso a paso, los materiales, las medidas e información adicional que estoy segura les servirá de ayuda. Hilvanamos el siguiente botón y entre el primero y el segundo vamos a dejar un trozo de hilo un poquito largo. Pegamos el botón y luego pegamos el hilo. Lo podemos pegar recto, lo podemos girar para darle una pequeña curva. Bueno, eso ya lo dejo a la elección de cada uno. Y así vamos a ir repitiendo con cada uno de los botones de diferentes colores y los vamos pegando así. Cubrimos todo el lado de la caja, luego cubrimos la parte del frente y el otro lado. Nos debe quedar algo así. ¿Qué tal? ¿Les gusta esta manera de decorar la caja? Con estos materiales que utilicé para decorarla, ya les doy una pista de para qué hice este organizador. Me encantaría que me escribieran en un comentario si lo decorarían de una manera diferente. Luego continuamos con el hilo por el borde de las piezas triangulares, dándole 3 vueltas de hilo a cada una de las piezas, para que el hilo quede más grueso. Hacemos lo mismo en todas las piezas triangulares, en la parte de arriba también. Luego lo mismo en el otro lado, hasta terminar con el hilo en el primer botón que pegamos. Para la parte de arriba decidí pegar unos botones más pequeñitos. ¿A que se ve precioso? Bueno, a mí me encanta. Me gustaría que me escribieras en un comentario si te está gustando la decoración de este organizador. Ya lo tenemos todo decorado, pero para que nuestro organizador sirva y cumpla la función de para lo que lo hemos hecho, necesitamos ponerle un detallito. Necesitamos un clavo grueso para clavarlo en esta parte de la madera para abrirle unos huequitos.
Si ustedes prefieren pueden usar solamente clavos y dejarlos así tal cual. Pero para lo que yo quiero me queda como muy cortito, ¿ves? Que es para poner los carretes o los rollos de hilos. Entonces quitamos el clavo y en ese huequito le vamos a poner unos palillos de madera que son un poquito más largos. Pero ustedes pueden utilizar los clavos, palillos de madera, alfileres o lo que ustedes quieran. Les recomiendo poner un puntito de pegamento justo en el hueco y con mucho cuidado darle unos golpecitos al palillo. Listo, mucho mejor. Ahora vamos a medir, marcar, calculando el espacio que queremos según el número de palillos que vayamos a colocar por la cantidad de hilos que tengamos, ¿no? O también según el grosor del hilo, del carrete, los necesitamos poner más separados o más juntitos. Yo les voy a mostrar las dos opciones, primero dejándolos así bien separados y luego pondré otro en el medio de cada uno. Para que los palillos queden del mismo color los voy a pintar con el mismo color blanco. Por último, deberíamos proteger nuestro trabajo aplicando una o dos capas de barniz por toda la superficie. De esta manera el organizador se conservará en buen estado por más tiempo y será mucho más fácil de limpiar. Yo le voy a aplicar mi barniz casero, que si quieren ver el vídeo tutorial, en la cajita de descripción y en el primer comentario les dejo el enlace a ese vídeo. Le voy a aplicar barniz no solamente en la madera, sino también por el hilo y los botones, por dentro y por fuera de la caja. Después de aplicar el barniz, debemos dejar secar muy bien durante varias horas. Me gusta mucho el acabado que le da este barniz. Es como un brillo satinado, súper delicado. Listo, ya nuestro organizador está terminado. Ahora tan solo nos queda poner los carretes de los hilos en cada uno de los palitos de nuestro organizador para tener todos los carretes a mano. Y dentro de la caja podemos poner un alfiletero, las agujas, alfileres o también la cinta de medir, tijeras y demás herramientas de trabajo que necesitamos para coser. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido este organizador? ¿Es mi organizador para los hilos o costurero? La parte de adentro de la caja es tan grande que nos caben muchísimas cosas. Y en la parte de la repisa podemos poner más baldas, menos baldas para hacerlo un poco más grande, un poco más pequeño. O como les dije antes, si quieren pueden poner más palillos, más juntitos para poner más cantidad de hilos. Me parece que quedó increíble, se ve espectacular. ¿No les parece? Bueno, mis recicladores de corazón, espero que les haya gustado este lindo organizador y me encantaría que me escribieran en un comentario si les parece que este organizador puede cumplir otras funciones y para qué lo harían. Y ya sabes, tu apoyo es muy importante para mí, por eso para este vídeo te pido que me regales un me gusta, me escribas un comentario, comparte el vídeo con tus amigos por las redes sociales. No te olvides, visita mi blog crearyreciclar.com, donde encontrarás estas y muchísimas ideas más de manualidades con reciclaje creativo. Y para no perderte ninguno de mis tutoriales, suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campana de las notificaciones y como siempre les espero en el próximo vídeo. ¡Chao!